El tema que vamos a trabajar en esta sesión de Ingeniería de Datos Avanzada es el uso de operadores lógicos y relacionales en MongoDB. Estos operadores son esenciales porque nos permiten construir consultas más precisas, combinando comparaciones de valores con condiciones lógicas que podemos unir o negar según sea necesario. Es importante aclarar que en esta parte solo veremos la estructura de las consultas. Para poder ejecutarlas en un entorno real, será necesario complementarlas con el código adicional en la línea de comandos. No obstante, con lo que revisaremos aquí ya podremos realizar algunas operaciones en MongoDB Atlas desde la versión web, lo cual nos permitirá practicar sin necesidad de escribir código directamente. En MongoDB, las consultas son la forma en la que podemos recuperar información específica de nuestras colecciones. Para ello podemos utilizar operadores lógicos, operadores relacionales o incluso combinar ambos según las condiciones que queramos aplicar. Los operadores relacionales nos permiten filtrar datos de acuerdo con sus valores. Por ejemplo, para verificar igualdad, diferencias o comparaciones numéricas. Un detalle importante es que todos los operadores comienzan con un signo de dólar. Esto se hace para diferenciarlos claramente de los nombres de los campos en los documentos. Los principales operadores relacionales son igual a un valor, distinto de un valor, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. A continuación veremos la estructura que sigue el formato de una búsqueda con operadores relacionales. Una búsqueda relacional tiene la siguiente estructura. Hay que fijarse en dos cosas muy importantes. Las llaves externas abren y cierran toda la consulta. Dentro de ellas colocamos el campo que queremos evaluar. Las llaves internas abren y cierran la parte donde va el operador y el valor. Ahora desglosemos cada elemento. Campo es el nombre del atributo dentro del documento, como edad, precio o ciudad. Operador es la instrucción que indica la comparación, siempre con el signo de dólar al inicio. Valor es el dato con el que vamos a comparar el campo, que puede ser un número, texto o fecha. Veamos algunos ejemplos. Ahora vamos a ver cómo se aplican los operadores relacionales a través de tres ejemplos muy sencillos. El primer caso es buscar empleados con edad mayor a 30. La consulta se escribe así. Aquí podemos identificar tres partes. En rojo tenemos el campo, que es edad. En azul está el operador relacional, que significa mayor que. Y en verde aparece el valor de referencia, que en este caso es 30. El segundo ejemplo es buscar productos con precio igual a 500. La consulta es, de nuevo, en rojo está el campo precio, en azul el operador que significa igual a y en verde el valor 500. Por último, el tercer ejemplo es buscar clientes con saldo menor o igual a 1000. La consulta se construye así. Aquí el campo saldo aparece en rojo, el operador en azul, que significa menor o igual que, y el valor de comparación es 1000, marcado en verde. Como podemos ver, la estructura se repite en todos los casos. Primero el campo, luego el operador dentro de llaves y finalmente el valor con el que hacemos la comparación. Lo único que cambia es el operador que utilizamos según la condición que queremos aplicar. También podemos realizar búsquedas cuando el campo tiene valores de tipo texto. La estructura que seguimos es la misma que en cualquier búsqueda relacional. La diferencia es que en este caso el valor será una cadena de texto. Por ejemplo, si queremos consultar a todos los empleados cuyo puesto sea gerente, la consulta se escribe así. Esta instrucción nos devolverá todos los documentos donde el campo puesto sea exactamente igual a la palabra gerente. Existe también una forma más simplificada. Cuando buscamos igualdad, no es necesario escribir el operador, porque MongoDB lo asume de manera implícita. La consulta quedaría. En ambos casos el resultado será el mismo. De esta manera, podemos usar operadores relacionales con texto de la misma forma que lo hacemos con números, siempre recordando que las cadenas de texto deben ir entre comillas dobles. Además de los operadores relacionales, MongoDB nos ofrece los operadores lógicos, que son muy útiles cuando queremos combinar o negar condiciones dentro de una consulta. Los principales son cuatro. AND significa que todas las condiciones deben cumplirse. Por ejemplo, si queremos empleados con edad mayor a 30 y que vivan en Juárez, usamos AND OR, indica que basta con que se cumpla cualquiera de las condiciones. Por ejemplo, buscar clientes cuya ciudad sea Chihuahua o Monterrey. Not se utiliza para negar una condición. Por ejemplo, mostrar productos cuyo precio no sea igual a 500. Nor significa que ninguna de las condiciones debe cumplirse. Es como decir, dame todos los documentos que no tengan ni la condición A ni la condición B. Veamos algunos ejemplos.
Cuando realizamos una búsqueda con operadores lógicos en MongoDB, la estructura general es la siguiente. Las partes de esta instrucción son llaves externas, abren y cierran toda la consulta. Operador lógico, en rojo, le indica a MongoDB cómo combinar las condiciones. Corchetes, contienen el listado de... Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo funciona una búsqueda con operadores lógicos. Supongamos que queremos encontrar a todos los empleados cuya edad sea mayor a 30 y que vivan en Juárez. La consulta se escribiría de la siguiente forma. Aquí podemos identificar varias partes importantes. Primero, tenemos las llaves externas, que encierran toda la consulta. Después, el operador lógico AND, que indica que ambas condiciones deben cumplirse al mismo tiempo. A continuación están los corchetes, que agrupan las dos condiciones, y dentro de ellos encontramos las llaves internas, que corresponden a cada condición relacional. La primera condición indica que se devuelvan todos los documentos donde el campo edad sea mayor a 30. La segunda condición establece que MongoDB debe traer todos los documentos donde el campo ciudad sea exactamente igual a Juárez. En conjunto, esta consulta nos devuelve únicamente a los empleados que cumplen las dos condiciones al mismo tiempo. En el ejemplo anterior vimos cómo funciona el operador lógico AND. Ahora vamos a ver el caso del operador OR. Recordemos que OR significa que cualquiera de las condiciones puede cumplirse, es decir, basta con que se cumpla una de ellas para que el documento sea devuelto. La consulta se escribe de la siguiente forma. En este caso, no es necesario volver a explicar toda la estructura, porque ya sabemos cómo funcionan las llaves externas, los corchetes y las condiciones internas. Lo importante aquí es entender la lógica. La primera condición indica que la ciudad sea igual a Chihuahua. La segunda condición indica que la ciudad sea igual a Monterrey. Con el operador OR, MongoDB devolverá todos los documentos donde se cumpla al menos una de estas condiciones. En otras palabras, nos dará los clientes que vivan en Chihuahua o en Monterrey. Ya vimos cómo funciona AND, donde todas las condiciones deben cumplirse, y OR, donde basta con que se cumpla una. Ahora vamos con el operador lógico NOR. Este operador significa ninguna de las condiciones debe cumplirse. La consulta se escribe así. En este caso tenemos dos condiciones. La primera pide que la ciudad sea Chihuahua. La segunda pide que la ciudad sea Monterrey. Al usar NOR, MongoDB devolverá solamente los documentos donde la ciudad no sea ni Chihuahua ni Monterrey. En otras palabras, NOR es lo opuesto a OR. En lugar de aceptar cualquiera de las condiciones, exige que no se cumpla ninguna. Ya revisamos cómo funcionan los operadores lógicos AND, OR y NOR. En todos esos casos, la expresión comenzaba con el operador lógico y después listábamos las condiciones dentro de corchetes. Con el operador NOT la estructura es diferente. Aquí la expresión no empieza con el operador, sino con el nombre del campo, y dentro de ese campo es donde usamos NOT. Por eso, la forma en que se escribe es más parecida a una búsqueda relacional. Por ejemplo, si queremos consultar los productos cuyo precio no sea igual a 500, la consulta se vería así. En esta estructura, el campo es precio. Dentro de él usamos NOT para negar la condición, y la condición negada es igual a 500. Lo que hace NOT es invertir el resultado. En lugar de traer los productos con precio igual a 500, devuelve todos los documentos donde el precio no sea igual a 500. En resumen, la diferencia clave es que NOT se aplica directamente sobre un campo, lo que lo hace más similar a una expresión relacional que a los otros operadores lógicos. En este bloque vamos a pasar de las consultas sencillas a búsquedas mucho más realistas, como las que enfrentamos en escenarios profesionales. La clave está en combinar varias restricciones al mismo tiempo, usando operadores relacionales para comparar valores y operadores lógicos para unir o negar condiciones. Piensa en esto como construir un filtro de alto detalle. No basta con edad mayor que 30, también puedo exigir salario entre 20,000 y 35,000. Ciudad igual a Juárez y puesto igual a analista, todo en la misma consulta. Es importante aclarar que aquí únicamente veremos la estructura de estas consultas. Más adelante necesitaremos complementar con el código en la línea de comandos para poder ejecutarlas en MongoDB. Con esto en mente avancemos a los ejemplos para entender cómo se construyen estas expresiones paso a paso. Veamos un ejemplo aplicado al uso de operadores lógicos y relacionales en MongoDB. Queremos consultar todas las películas cuyo género sea crimen o drama y que además sean del año 1932. La consulta se escribiría de la siguiente manera. Aquí sucede lo siguiente. Primero, utilizamos el operador lógico $OR para decir
Dame películas que sean de género crime o de género drama. Después combinamos esa condición con AND, para que también se cumpla que el campo year sea exactamente 1932. MongoDB devolverá únicamente los documentos que cumplan ambas restricciones al mismo tiempo, género correcto y año correcto. Pero veamos con más detalle la estructura de esta consulta. En esta consulta vemos que el operador AND aparece primero y dentro de él tenemos un arreglo que contiene dos condiciones, una con OR y otra con el año. Esto se debe a que necesitamos que se cumplan dos restricciones al mismo tiempo, que el género sea crime o drama, que el año sea exactamente 1932. El operador AND es el encargado de unir esas dos partes y garantizar que ambas se cumplan. Ahora, dentro del primer bloque del AND, usamos el operador OR, porque en esa parte sí aceptamos que se cumpla cualquiera de dos condiciones posibles, que el género sea crime o que sea drama. En resumen, AND está al inicio porque necesitamos combinar condiciones diferentes. OR está dentro de un arreglo dentro del AND porque forma parte de una de esas condiciones, y se encarga de permitir cualquiera de los géneros. Ahora hemos variado un poco el ejemplo para hacerlo más interesante. En este caso queremos recuperar todas las películas que cumplan alguna de estas dos condiciones. Que el campo genres incluya tanto crime como drama. O bien, que el campo year sea mayor o igual a 1932. La consulta se estructura de la siguiente manera. Aquí sucede lo siguiente. La estructura utiliza el operador lógico OR para unir estas dos condiciones principales. Dentro de la primera condición, aplicamos un AND que exige que el documento tenga ambos géneros, crime y drama. Y en la segunda condición, usamos un operador relacional sobre el campo year para indicar que buscamos películas realizadas en 1932 o en años posteriores. En resumen, esta consulta nos devuelve películas que pertenezcan simultáneamente a los géneros crimen y drama, o, en su defecto, cualquier película estrenada a partir de 1932. En MongoDB no solo podemos tener documentos con campos simples como números o cadenas de texto, también existen los documentos con campos anidados, conocidos como documentos incrustados. Un documento incrustado es aquel que contiene otros documentos dentro de su estructura principal, lo que nos permite modelar datos jerárquicos complejos de forma natural. Veamos un primer ejemplo. En este documento, los campos item y QTI son simples, pero el campo size contiene un documento incrustado con tres atributos internos, h, duebu y uom. Esto es muy útil cuando necesitamos guardar información más detallada sin tener que separarla en varias colecciones. Además, MongoDB también nos permite trabajar con arreglos que contienen documentos incrustados. Por ejemplo, en este caso, el campo instock es un arreglo, y dentro de él tenemos dos documentos incrustados, cada uno con información del almacén y la cantidad disponible. De esta forma, MongoDB nos da la flexibilidad de representar estructuras más cercanas a la realidad, donde un mismo objeto puede estar relacionado con varios elementos o entidades adicionales. Una vez que conocemos estos dos tipos de documentos, veamos cómo se realizan las consultas cuando existen campos anidados. Cuando queremos acceder a campos dentro de un documento incrustado o anidado, utilizamos la llamada dot notation, es decir, la notación de punto. La idea es muy sencilla. Escribimos primero el nombre del campo principal, seguido de un punto y después el nombre del campo interno al que queremos acceder. La estructura general es, por ejemplo, supongamos que tenemos el siguiente documento. Si queremos buscar todos los documentos donde la altura h sea menor o igual a 15, lo escribimos así. Aquí usamos dot notation, primero el campo principal size, luego el punto y después el campo interno h. De la misma forma, podemos acceder a size.dwellim. También podemos trabajar con arreglos que contienen documentos incrustados, lo que nos permite representar estructuras más realistas, como un inventario con diferentes almacenes y cantidades disponibles. Por ejemplo, supongamos que tenemos el siguiente documento. Si queremos consultar todos los documentos donde la cantidad sea menor o igual a 5, en MongoDB hay dos formas de hacerlo. Primera forma, usando dot notation sin índice. Aquí accedemos directamente a los campos dentro del arreglo con dot notation. Segunda forma, usando el índice del arreglo. Si conocemos la posición exacta del documento dentro del arreglo, podemos indicar el índice. Por ejemplo, para buscar el primer elemento de instock, índice 0, en este caso MongoDB evaluará exclusivamente el documento en la posición 0 del arreglo, verificando que la cantidad sea menor o igual a 5.
Como hemos visto, MongoDB nos ofrece una gran variedad de operadores, tanto relacionales como lógicos, que nos permiten construir consultas desde las más sencillas hasta las más complejas. En esta sesión revisamos solo algunos de los más utilizados, pero existen muchos más que amplían las posibilidades de filtrado y manipulación de datos. Por ello, los invito a consultar la documentación oficial de MongoDB, donde encontrarán la lista completa de operadores, ejemplos prácticos y explicaciones detalladas que les ayudarán a profundizar en su uso y sacar el máximo provecho de esta base de datos no SQL.